hay transformación digital sin transformación cultural. Esta cita de Pablo Claver nos viene hoy como anillo al dedo para lanzar nuestro podcast. Hoy la idea es charlar un poco sobre los desafíos que las empresas globales tienen y cómo una buena herramienta de recursos humanos puede ayudarles a lidiar con ellos. Y para eso, pues quién mejor que José María Almendros, compañero y amigo y un crack en este aspecto, que nos va a hablar de cómo podemos hacer uso de estas herramientas de una forma útil y qué beneficios podemos sacar de ellas. José María es Subcluster Delivery Director. Él trabaja actualmente, da servicio a España, a Suiza y a Francia. Y bueno, sin más dilación, José, cuéntanos. Ante todo, gracias por la invitación. De mí poquito que decir, o sea, persona simple, cercana, con su familia. Me gusta lo que hago, que creo que a día de hoy es importante. Y nada, como decía, pues encantado de contribuir un poquito sobre el tema de principalmente pues qué soluciones, qué desafíos, qué problemas, principalmente pues esas empresas a nivel internacional, incluso a nivel local, afrontan y cómo podemos ayudar pues precisamente desde SDWorks. Para evitar empezar la casa por el tejado, empezando por los cimientos, como Dios manda, cuando hablamos de soluciones de recursos humanos, ¿a qué nos referimos? Porque entiendo que hablamos de tecnología, pero ¿esto qué es? Hablamos de tecnología, realmente. O sea, cuando hablamos de tecnología, por supuesto, pero hablamos pues precisamente de herramientas, de servicios, cómo o qué realmente nos ayuda desde un punto de vista de una organización a afrontar pues precisamente esos desafíos de administración de personal. Un tema muy a día, principalmente en España, ¿no? E incluso en Europa, el tema de workforce management, ¿no? Con el tema de la regulación, el cambio de la jornada laboral, los problemas de nómina que afrontamos. Es decir, qué herramientas, qué tecnología, qué software, cómo podemos ayudar y cómo podemos contribuir precisamente pues, a una organización a que pues, ya no de una forma solvente esos problemas, sino al mismo tiempo pues, dé una solución, en este caso una herramienta potente, una herramienta fiable a sus empleados para que puedan realizar su día a día y no tengan un impedimento, no tengan un problema o no tengan, oye, y ahora, ¿dónde está el reporte de mi hora extra? He cobrado menos en función de las jornadas que cuando hablamos en una jornada laboral o empleados que no son asalariados, que son por horas. Pues ese tipo de ayuda, digámoslo así, es lo que realmente pues, tratamos de ofrecer y principalmente con un asesoramiento. O sea, no nos posicionamos en, oye, esta es tu solución, no. O sea, exploramos realmente cuáles son las necesidades, los desafíos que tienen las organizaciones y de esa forma pues tratamos de contribuir asesorando cuál es la solución que mejor se adapta a lo que necesitan. Puede parecer una pregunta un poco tonta, pero ¿qué diferencia hay entre trabajar a la vieja escuela y trabajar usando una herramienta? Bueno, o sea, pues antiguamente era todo muy de palabra, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de workforce management, ¿no? Llevo pues, muchos años trabajando principalmente con, como se dice en español, ¿no? La gestión de la fuerza laboral. Pues quizá una forma rápida de responderte, oye, pues, tú la semana que viene trabajas lunes, miércoles y jueves en turno de tarde, martes, viernes y el domingo te toca un turno de mañana. O la semana siguiente, es decir, era un poquito así, ¿no? Y pues Total. no, a día de hoy estamos facilitando eso, o sea, estamos facilitando pues precisamente eso, ¿no? Desde un punto de vista de empleado, oye, yo sé cuándo trabajo, yo sé cuál es mi jornada laboral, yo sé al nivel de registro horario, de cuándo entro, cuándo salgo, si tengo un registro de hora extra, si estoy haciendo un turno concreto en el que pues, se prima de forma diferente. Tus vacaciones. Es decir, estoy informado y ya, por supuesto, pues ya no hablamos a nivel pues, de gestión de vacaciones, gestión del time off, ¿no? Como conocemos como concepto genérico. O sea, pues en cualquier momento puedo solicitar mis vacaciones. Y ya no solo desde un punto de vista de empleado, ¿no? de usuario final a ese nivel, sino ya desde un punto de vista de supervisor, de manager. Organización, ¿no? Correcto. O sea, de esa forma, oye, evitamos de que los managers inviertan su tiempo en esas tareas administrativas, en esas tareas burocráticas que son, pues, consumen mucho tiempo, son cansinas, digámoslo así, es un trabajo que no nos gusta y al mismo tiempo es bastante interesante porque podemos
gestionar todo eso desde un punto de vista, pues desde una herramienta. O sea, yo soy en cualquier momento, sé si hay un empleado que no atiende a su turno, o sea, tenemos un turno de mañana, quién está ausente, quién no está ausente, y podemos gestionarlo pues precisamente desde esas soluciones o desde esa aplicación, ¿vale? Es un poco, Es una forma de de facilitar. nuevo, orientado al tema de Workforce Management. Totalmente. ¿Qué tipos de desafíos que se puedan encontrar las empresas en el día a día son los que se pueden solventar a través de estas herramientas? Creo que no hay nadie mejor que tú para decirme eso, ¿no? Me devuelves En la ese pregunta. sentido. Te devuelvo la pregunta, sí, porque, claro, o sea, ¿cuáles son los principales desafíos, ¿no? Que vosotros desde el departamento de personas, desde los recursos humanos como tal, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que vosotros Acepto. Challenge accepted. challenge? Bueno, yo pienso, por ejemplo, nosotros ahora, SD-Works España está creciendo mucho, de una forma exponencial, y por lo tanto tenemos muchas necesidades de selección, por ejemplo. Tenemos que seleccionar muchos candidatos, gestionamos muchas vacantes, tenemos que gestionar mucha información, mucha documentación sensible. ¿Hasta qué punto una herramienta de gestión de recursos humanos podría ayudarnos en ese aspecto? Bueno, tú lo orientas en este caso un tema concreto, ¿no? O sea, está principalmente con el tema del reclutamiento, incluso tema de gestión del talento, que pues, realmente es uno de los módulos que se combinan. Pues realmente es una de las soluciones que nosotros ofrecemos, pero o sea, ya respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? Con el Challenge Accepted, o sea, voy un poquito más allá, ¿no? O sea, cuando hablamos de una empresa internacional, en este caso, ya que tú pones el ejemplo de SD-Works, hablamos de una empresa con presencia en muchísimos países a nivel europeo. ¿Cómo decidimos cuál es la herramienta que mejor encaja de una forma global, pero que al mismo tiempo se adapte A la a la necesidad local? Exactamente. El tema quizás de reclutamiento, de gestión del talento, es más fácil, ¿no? Pero cuando hablamos Porque es más transversal, ¿te refieres? Correcto. Ok. Pero cuando hablamos de temas, por ejemplo, pues ya no vuelvo al tema Workforce Management, pero sí me voy ahora al tema nómina, ¿no? Los diferentes convenios colectivos. Ese era mi segundo punto. Pues vamos por ahí. Ahí sí es más complejo, ¿no? Y, por ejemplo, el tema nómina está muy localizado, ¿no? O sea, no es lo mismo una nómina o cómo se calcula una nómina en Bélgica o cómo se calcula una nómina en España, en Suiza, en Francia, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues realmente necesitamos una solución flexible, por supuesto. O sea, creo que en cualquier cabeza entendemos de que, por supuesto, necesitamos una solución flexible. Ahora, ¿qué soluciones hay que realmente me aporten a nivel global? Es decir, tengamos un diseño global en el que se respeten ciertas pautas globales y al mismo tiempo se localicen, es decir, precisamente entren al detalle, exactamente ese detalle transversal en el que me cubra las necesidades pues, de los diferentes países. Pues nosotros en SD-Works barajamos bastantes opciones. En este caso, si hablamos de nómina, nosotros pues, somos partners de SAP, trabajamos en este caso dentro de SD-Works SAP Solutions, pues, como bien dice el nombre, ofrecemos soluciones de SAP y SAP es una solución pues, precisamente que se adapta pues, a una necesidad global y al mismo tiempo a una necesidad local, ¿vale? Tema de nómina, pues de nuevo, la nómina es está muy localizada, pero cuando hablamos, por ejemplo, de nuevo de Workforce Management, con el tema de los convenios laborales, si tenemos el sector servicios, el sector manufacturing o el sector de hospitales, es decir, se adapta la solución a las diferentes necesidades en función del tipo de industria. En este caso, las soluciones que ofrecemos sí, pero ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es primero entender globalmente cómo trabaja esa organización y de ahí decidiremos un diseño, un layer, un nivel global y al mismo tiempo nos centraremos o nos sentaremos con cada país de forma que entendamos de, oye, este diseño global se adecua a lo que tú necesitas. Tierra, ¿no? Y claro, y ahora, ¿qué es lo que realmente te difiere de ese, o qué es lo que realmente te hace diferente en base a ese diseño global? Oye, pues que yo tengo un convenio laboral en el que, oye, pues tengo las 37 horas y media, ya no hablamos de un contrato de 40, o yo gestiono en un sector, por ejemplo, de industria de manufacturing, pues tengo turnos de mañana, tarde y noche, ¿vale? Pues eso es el valor un poco de, oye, tratamos de entender qué es lo que necesitas y en función de qué es lo que necesitas,
orientaremos y te asesoraremos en, pues, oye, esta es la mejor solución para Workforce Management, para nómina, para gestión del talento, para administración de personal, etcétera, etcétera. La flexibilidad es clave. ¿Qué otros beneficios puede tener una solución de SAP? Para mí, ya no solo solución de SAP, ¿Sí? pero una solución idónea, una solución adecuada, para mí el principal beneficio es que ayuda al empleado a tener una herramienta que de nuevo le ayuda a realizar su día a día. Que le hace la vida más fácil. Correcto. Para mí eso es clave, porque si yo tengo que trabajar pues, si estoy en la parte de finanzas y tú no me das a mí una solución financiera adecuada en la que yo pueda gestionar pues cómo ha ido la profitability, cómo los gastos, etcétera. O sea, si yo no tengo una solución adecuada para eso, a mí me hace mi vida imposible. Entonces, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿qué es clave, qué es importante? Pues parece que es fácil, ¿no? Parece que todas las empresas a día de hoy nos dan una solución adecuada, pero que yo pueda estar pues, con la familia y, oye, pues tenemos pensado vacaciones, ¿cuándo? Pues la solicito, vale. Sí, es un tema a día de hoy que parece, de nuevo, muy común, pero no es tan así. Y ya no solo eso, los errores en nómina, o sea, que yo pueda consultar mi nómina con el tema de, por ejemplo, la inteligencia artificial a día de hoy, ¿no? Que tenemos un poco el concepto, ¿no? La preocupación de, oye, si nos quitará trabajo, no nos quitará, etcétera. Pero realmente ese tipo de preguntas que podamos hacer y decir, oye, ¿por qué este mes tengo 10 euros menos en mi nómina? O cómo se van a gestionar el tema de mi hora extra este mes. O si, por ejemplo, hablamos de talent management, ¿cuáles son los diferentes cursos que yo puedo tomar en base al career path que yo tengo definido? Creo que es un tema muy recurrente, ¿no? Totalmente. El career path asociado, pues, oye, pues estos training, estos cursos, forma de crecimiento, pues tenemos una herramienta en la que pues, precisamente tenemos esa visibilidad y ayuda mucho y aporta mucho. El punto clave, o sea, ofrecer soluciones que minimicen la carga administrativa, las tareas burocráticas y ayuden precisamente para que el empleado, o en este caso los supervisores, managers o como queramos llamarlo, puedan centrarse realmente en lo que es su trabajo y al mismo tiempo, si hablamos de un supervisor o de un manager, centrarse en su equipo. En lo que crea valor, Correcto. ¿no? En lo que aporta valor al final. José, hemos hablado de diferentes aspectos que son muy interesantes, ¿no? De cómo un tipo de herramienta puede aportar valor a nivel de selección, a nivel de gestión administrativa, de nóminas. Hay un aspecto que para mí es muy interesante, que es la gestión de indicadores, KPIs. Al final, departamentos de recursos humanos, como en el que yo trabajo o el que yo gestiono, requieren de mucha data, de mucha información, que es muy relevante y que al final te tiene que ayudar a tomar decisiones. Pero es cierto que a veces esa información no está tan disponible como nos gustaría. No es tan fácil acceder a ella, aunque está ahí en algún lado. Me pregunto si hay algún tipo también de herramienta o de apoyo que podemos encontrar. Lo hay, pero creo que de nuevo, o sea, la respuesta va orientada a la flexibilidad, ¿no? O sea, al final necesito una herramienta en la que yo pueda crear o customizar de la forma o en base a lo que yo necesito. O sea, si yo necesito un reporte vuelvo y perdona, pero vuelvo al tema de Workforce Management, ¿eh? Si yo necesito un reporte de absentismo o necesito un reporte de, oye, ¿cuántas horas extra tiene la gente de mi departamento? Pero no la hora extra solo o completa o de toda la semana, no, la de específicas de esta guardia. Es decir, necesito una herramienta que me dé esa flexibilidad. Y sí, pues las soluciones, por ejemplo, hablando de Workforce Management, pues nosotros trabajamos con SAP SuccessFactors Time Tracking, trabajamos con Workforce Software, trabajamos con UKG y realmente son soluciones que a nivel reporting, a nivel KPI, como tú mencionabas, pues son bastante buenas. O sea, dan esa flexibilidad y parametrización a nivel de usuario final. Es decir, no necesitas pues, un consultor para que, oye, necesito que me crees esta query para yo... No, o sea, tú como usuario final pues, que tengas esa tienes autonomía, la opción de... ¿no? Para hacerlo tienes tú esa mismo. autonomía. Al final yo creo que eso es fundamental también. Teniendo en cuenta tu experiencia, teniendo en cuenta tu involucración en este área, ¿cómo ves los siguientes años? ¿Cómo crees que van a evolucionar este tipo de sistemas y herramientas? Difícil, ¿no? La pregunta. Creo que estamos evolucionando o está cambiando todo tan rápido. O sea, hace poco estábamos sin móvil, ahora después un poquito ya con el móvil y ahora de repente hacemos todo, ¿no? con el móvil. Es difícil, ¿eh? Y no me mojo, pero
creo que no debemos olvidarnos del factor persona. Creo que tenemos que seguir poniendo el foco en la persona, en el trabajador, en permitirle desarrollar, crecer, definir un career path, y todo eso conlleva un buen portfolio de soluciones, en este caso a nivel de recursos humanos. Me gusta mucho esta reflexión y además la comparto. Creo que al final, al final yo creo que asumimos el mea culpa, ¿no? Un poco también desde los departamentos de personas o de recursos humanos. Trabajamos con políticas, con procedimientos, ¿no? Que aplican a todos por igual, que tratan a todos por igual, y al final pues cada individuo es un mundo, ¿no? Y tiene necesidades diferentes. Y al final creo que trabajar con herramientas o con soluciones que te ayuden de alguna forma, ¿no? a personalizar, a acercar a cada individuo, ¿no? Las herramientas para cubrir sus necesidades como individuo, creo que es clave. Y es cierto que a veces pecamos un poco de generalizar, de tratar a todo el mundo por igual, y al final no sé hasta qué punto esto tiende a funcionar, eso, ¿no? sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. José, pues nada más por mi parte. Te pediría que cierres el podcast con una reflexión, con la que te guste. Reflexión, consejo. Bueno, pues creo que un punto muy interesante es que siéntete lleno y feliz con lo que haces en tu día a día. Si eso implica o eso es debido a que trabajas en un buen ambiente, en una empresa en la que se te escucha y se te trata como tal, a por ello. Entonces lo tienes ya casi todo hecho. Por Genial. supuesto. José, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. A vosotros. Y Encantado. Nos vemos en la pronto. próxima, Nos que vemos debe en la haber próxima. algo más, por lo menos entrando al detalle, ¿no? Bajaremos más, Ya que sin hablamos duda. de soluciones de HR, que veamos cuáles son, las que hay, los diferentes módulos, etcétera. Así Fenomenal. Pues muchas gracias. que a ti, Pablo.